Hola. Como pueden ver, ya creé mi alfa, y si se preguntan el por qué tarde, es por el tiempo, ya que apenas van 2 días y ya tengo 2 tareas, 2 exposiciones y un examen el próximo lunes. Sí, qué bonita es la universidad, pero bueno, no vine a quejarme de mi vida, sino a traer un nuevo video, y antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban a mi canal, ya que más de la mitad no está suscrita. Una vez dicho esto, empecemos con el video. Capítulo 6. Punto de vista de Jake. Una docena sólida de hombres monstruosos mutantes con aspecto de Hulk que tenían relámpagos demoníacos negros y rojos arqueados. En respuesta a la vista que tenía ante mí, giré mi lanza en mis manos mientras combinaba las grandes X que giraban para formar un gran anillo con púas que giraba detrás de mí. Corruptos emisarios del mal, no siento más que lástima por ustedes, abominaciones. Ya que el culto es realmente incapaz de arreglarte. Dije vengativamente, y un par de las abominaciones de mente más lúcida que, honestamente, parecían tanks, más altos y poderosos del F4DA se estremecieron al darse cuenta de su estado de ser. Arrepiéntete en tu próxima vida. Dije dando un paso adelante y tiré de la bendición de Heracles mientras mi lanza ligera rasgaba el aire mientras la lanzaba a tal velocidad que la lanza ligera era un borrón para mis propios sentidos con la lanza disparando a través del miembro líder del culto de diabolos golpeando limpiamente un agujero del tamaño de una bola de boliche en su enorme pecho. Incluso cuando el líder se arrodilló mientras su pecho comenzaba a regenerar rápidamente el agujero que le había hecho, todos sus aliados rugieron cargando contra mí con sus puños cubiertos de hueso y quitina levantados para aplastarme hasta convertirme en pasta. Al ver a los más de 10 hombres grandes y monstruosos que se abalanzaban sobre mí, activé mis circuitos mágicos rodeándome de relámpagos mágicos mientras usaba apresuradamente mi pie para rascar la simple runa de fuego que comenzó a brillar en el suelo y me lancé hacia atrás como desde la runa, sabiendo por mis breves experimentos que de ninguna manera eran seguros o estables. Hice bien en saltar cuando la simple runa de fuego que grabé en el suelo pasó del azul claro de estar lleno de maná a un rojo fundido antes de entrar en erupción cuando disparó una enorme columna de llamas al aire desde el sello de la runa, rompiendo y liberando todas sus llamas fuertemente condensadas de la runa de Souhiro. Por un momento, mientras veía de varios de los miembros del culto en la parte trasera chillando por las horribles quemaduras que inhibían su regeneración, me pregunté si debería intentar usar las runas para la fuerza de Thor, o su rayo. O posiblemente incluso el destino de Rune de Odín, pero ante la idea de hacer eso, sentí que Hécate se retorcía en su celda, haciéndome saber que era estúpido, mientras que Baldur me envió una sensación terrible que claramente decía: no lo hagas si valoras tu vida. Luego despejé mi mente de los dioses dentro de las distracciones de mi alma mientras saltaba una docena de metros en el aire cuando uno de los miembros del culto corrió a través de donde yo estaba parado anteriormente y cuando pasó envié una delgada cuerda de luz densa y poderosa alrededor del cuello del monstruo y en lugar de atarlo o algo así, la cuerda de luz simplemente se combinó haciendo una especie de lazo y cuando aterricé de regreso en el suelo y siguió cargando hacia la iglesia, la línea se burló y con un ruido húmedo y resbaladizo, la cuerda usando el propio peso corporal del monstruo decapitó al miembro del culto. Concéntrate en mí y no en tu objetivo secundario, yo soy más importante. Hablé con una sonrisa fría mientras pisoteaba el suelo, enviando grandes lanzas de luz por todas partes, empalando a los otros miembros del culto, ya que no podían bloquear todas las lanzas. Fruncí el ceño al ver cómo el monstruo que literalmente decapité, en realidad todavía se movía con el muñón del cuello retorciéndose violentamente mientras comenzaba a intentar horriblemente recrear su cabeza. Lo que solo mostraba la fuerza vital loca que llenaba a estos monstruos. Respiré hondo y luego junté mis manos mientras formaba una serie de poderosas paredes alrededor de mi forma mientras cerraba los ojos y empujaba mi conciencia hacia el alma de Baldur y sentí que mi alma se llenaba de poder cuando el propio Baldur se dio cuenta de la loca regeneración que tenían estos monstruos mientras sacaban limpiamente las lanzas que previamente les arrojé, que tenía que matarlos a todos en un gran movimiento. Deja que la luz que separó los mundos sea el heraldo de tu descanso final. Hablé mientras un anillo de luz brotaba de mi cuerpo y encapsulaba completamente el área circundante frente a la iglesia. Rongominia. Susurré y el mundo pareció quedarse en silencio mientras una luz dorada dura e implacable llenaba el enorme anillo que creé conmigo mismo y con todos los monstruosos miembros del culto siendo tragados dentro de la columna dorada de luz que se disparaba hacia las mismas nubes.
La técnica Rongominia que creé sobre la marcha fue un poco una copia de Naruto combinada con la Rongominia real utilizada por Artoria en Fate Grand Order, ya que el pilar de luz era en lugar de una cuerda bien tejida de poderosa perforación de maná, aunque algo era en cambio un pilar de innumerables cuchillos que se disparaban hacia arriba desgarrando todo en el radio, pero solo pude mantener el pilar durante 5 segundos, ya que agotó completamente mi energía. Cuando la luz dorada que se podía ver incluso desde la capital de Midgar se cortó y se rompió en motas de luz que llenaron las nubes cercanas con destellos divinos, me tambaleé cuando las paredes doradas que me rodeaban se rompieron con la completa falta de energía que tenía. Maldita sea. Maldije cuando me di cuenta de que la había cagado, ya que sabía que si había más enemigos, estaría completamente jodido con la poca energía que tenía. Jaque, ¿qué pasa? ¿Hay más enemigos? Preguntó Beta mientras se asomaba por la puerta de la iglesia, y yo hice una mueca mientras miraba a mi alrededor, pero no vi nada. En lugar de preocuparla innecesariamente, sonreí mientras observaba los alrededores mientras me mantenía erguido. No, ahora está bien. ¿Está bien nuestro invitado? Pregunté mientras me daba la vuelta y volvía a entrar en la iglesia. Beta luego puso sus manos en su pecho mientras exhalaba aliviada, enviándome una mirada de felicidad por mi victoria sobre las tropas de sacrificio del culto de Diablo antes de hablar. Ese pilar de luz era tan hermoso, Jaque. Literalmente iluminó el cielo nocturno y apuesto a que todo el mundo vio ese gran pilar de poder. Mi cara se torció cuando me di cuenta de que, siendo ya de noche, la gente que miraba desde un piso decente de un edificio más bonito de la capital podría ver el enorme pilar de luz dorada que se extendía hacia las nubes. Por no hablar de la gente más local que puede haber oído el ruido de la columna de luces mientras rasgaba el aire. Bueno, quería llamar la atención. Dije con una sonrisa irónica antes de encogerme de hombros. Y no me respondiste, Beta. Dije empujando a Beta en su nariz haciéndola parpadear sorprendida antes de sonrojarse. Ah. Lo siento, Jaque, pero parecía estar escondida debajo de la mesa y no pude sacarla de allí. Beta explicó avergonzada por su fracaso en mantener a esa chica poseída por demonios bajo control. Está bien. Todavía tengo el poder suficiente para arreglarla. Así que déjame cuidarla. Dije dándole unas palmaditas en la cabeza de Beta para asegurarme de que supiera que no estaba enojado con ella ni nada por el estilo. Un minuto más tarde entré en el comedor y vi que la mesa estaba ligeramente torcida ya que la parte superior del cuerpo mutada de la niña estaba levantando ligeramente una de las esquinas de la mesa. Discúlpeme, señorita. Pero he cazado y matado con éxito a todas las personas malas que intentan capturarte. ¿Puedes salir de debajo de la mesa de mi comedor para que pueda curarte? Hablé tan amistosamente como pude, pero no recibí respuesta, así que suspiré mientras miraba a Beta. Beta, levante ese borde de la mesa para que pueda ayudar a nuestra invitada, ya que podría haberse quedado atascada. Bromeé con Beta mirándome como si estuviera loca, pero solo le guiñé un ojo. Cuando Beta levantó la mesa, tenía razón cuando la chica arremetió contra Beta con una mano deforme, pero la atrapé y la saqué con firmeza antes de voltear su forma monstruosa sobre su espalda para poder presionar mi mano sobre la parte superior de su cuerpo cubierta de carne palpitante y también inmovilizarla contra el suelo. Pórtate bien. Dije con firmeza y la chica se quedó helada antes de continuar. Bien, ahora déjame arreglarte. Le dije en voz baja que parte de mi magia llenó su forma para hacer lo habitual de transmutar su maná corrupto dentro de ella a maná normal para convertirla en normal, así como para hacerla más poderosa. Después de un par de minutos de sacar el maná corrupto, la chica se vio envuelta en luz cuando la carne mutada se rompió en motas de luz y me quedé con una pequeña gata con mi mano inmovilizándola contra el suelo, así que me alejé mientras hablaba con Beta. Beta, tráele algo de ropa, voy a vigilar el frente de la iglesia para cuando Alpa llegue aquí. Dije irónicamente cuando me di cuenta de que después de la tercera vez, debería haber venido preparado y comprarle algo de ropa a la chica. Espera, ¿y mi familia? La muchacha susurró cansada mientras intentaba sentarse, pero mientras hablaba, y yo tomaba su cabello rubio y sus ojos azules, me di cuenta de que debía haber sido Zeta y que su familia, si es que el canon, todavía estaba siendo seguida. Ya estaba muerto por esos miembros del culto que acabo de matar. Tristemente sacudí la cabeza mientras hablaba. No he oído hablar de ninguna tribu de panteras doradas en la zona, pero una de nuestras amigas está explorando la zona y tal vez haya oído algo. Hablé antes de salir de la habitación.
Me senté frente a la iglesia en mi mecedora meditando y recuperando mi poder hasta que escuché un ruido que venía en la distancia en mi estado relajado, así que mis ojos se abrieron de golpe mirando a mi alrededor en busca de más miembros del culto, pero solo vi a Alpa que estaba abriendo la puerta de la iglesia y mirándome con una expresión inexpresiva. ¿Encontraste una caravana perdida o algo así? Pregunté cuando Alpa se acercó, y ella levantó una ceja con interés. Sí, y tan pronto como vi las huellas que conducían de regreso aquí, corrí de regreso aquí lo más rápido que pude, entonces imagina mi sorpresa cuando el cielo nocturno se llena con un pilar de luz dorada divina. Dijo Alfa con ironía. Sí, los miembros del culto de los diábolos fueron un problema, ya que solo pude destruirlos en un gran movimiento, ya que su regeneración era ridícula cuando cada miembro tomaba un frasco entero de píldoras. Le expliqué cansada mientras apoyaba mi cabeza en la silla acolchada mientras Alpa se acercaba y comenzaba a pasar sus manos por mi cabello, haciéndome mirarla con una mirada inquisitiva. Relájate, esta es solo tu recompensa. Dijo en broma, pero luego su sonrisa se desvaneció mientras hablaba. Entonces, supongo que había otra chica maldita con la posesión demoníaca y que esos miembros del culto de diábolos la estaban siguiendo. Alfa habló de su proceso de pensamiento y yo asentí. Lo conseguí en uno, y me imagino que su caravana fue asesinada. Pregunté cansada y ella en silencio. Asintió. Bueno, ahora tengo otro huérfano que alimentar, dioses, esto es un orfanato real en lugar de una iglesia. Pensé irónicamente antes de estremecerme al darme cuenta de que mis aventuras Isekai se estaban saliendo del maldito guión. ¿Por qué fue eso cuando salvé a las chicas y mato a los malvados cultistas? Prácticamente los estoy adoptando en mi fe como una especie de sacerdote. De todos modos, sí, arreglé a la nueva chica y supongo que si nadie ha venido desde que envié esa columna de luz, lo más probable es que vengan por la mañana o mañana. Dije tomando la mano que me ofrecía Alpa para poder levantarme de mi mecedora. Bueno, es hora de ver si Beta ha terminado de cenar y podemos empezar a hablar con la nueva chica y hacerle saber el destino de su familia y compañeros. Dijo Alfa mientras entrábamos en la iglesia. A un par de cientos de kilómetros de distancia, en el centro del reino de Midgar, dentro del palacio real, había dos personas vestidas con sus mejores galas reales que miraban por una gran ventana hacia los profundos bosques que separaban su reino de las otras naciones del mundo. Uno de los ocupantes de la habitación era un hombre mayor de mediana edad con el pelo rojo, pero su rostro estaba ligeramente hundido y tenía un aspecto cansado. La otra ocupante de la habitación era una mujer adulta joven con cabello largo carmesí, ojos carmesí a juego y un físico curvilíneo tonificado que no podía ocultarse en su atuendo de estilo militar. Iris, te doy a ti y a tu orden carmesí la responsabilidad de investigar esta nueva iglesia y griega. La fuente a esa columna dorada de luz que se supone que está en el mismo lugar de esta nueva iglesia. El rey de Midgar ordenó en voz baja a su hija, la princesa Iris. Iris mantuvo una cara insípida mientras replicaba. ¿Y qué voy a hacer con esta nueva iglesia y con ese alboroto si los encontrara? Cuestionó, pero en su interior podía recitar de memoria la respuesta de su padre. Simplemente observa, si puedes causar una buena primera impresión, está bien, pero preferiría que simplemente tomaras su medida en términos de este panteón de Gaia del que los plebeyos están susurrando. En cuanto al rayo de luz, si es un artefacto desenterrado, debes recuperarlo. Pero por lo demás, si es un evento natural o tiene algo que ver con esa iglesia, no cree una mala impresión. Dijo con voz apagada, e Iris cerró los ojos mientras asentía lacónicamente para sus adentros, maldiciendo a su padre por ser inútil y no tratar de restringir los intereses de todos los grupos que han estado presionando al reino. En realidad, el rey habló, haciendo que Iris se detuviera mientras la esperanza llenaba su pecho con la esperanza de que su padre enviara algo más que los caballeros hechizos verdes que había reclutado de la academia, pero mientras su padre hablaba, esa esperanza murió, pero en cambio una esperanza irónica la llenó. Tú y tu hermana no han hablado durante literalmente años en este momento. Llévala contigo ya que es más sociable y podrá comunicarse con los lugareños del área alrededor de la iglesia y, con suerte, puedes arreglar las cosas con tu hermana. Su padre terminó y luego le hizo un gesto con las manos en un gesto que claramente era un despido para ella. Iris inclinó la cabeza en silencio ante las órdenes de su padre antes de girar sobre sus talones y salir de la sala de reuniones informal de su padre mientras sostenía su espada a su lado, ya que sabía que probablemente iba a tener que animar a su hermana Alexia a aceptar ir con ella en esta misión.
Entonces, tengo miedo de decirte que la caravana en la que viajabas y que tenía otros miembros de la tribu Golden Panther fue asesinada por los miembros del culto de diabolos con los que traté aquí. Dije mientras me sentaba frente a la chica gato, que aún no le había sacado un nombre, ya que parecía negarse a hablar con Beta, ya que aparentemente me estaba esperando o algo así. Ya veo, este es el culto, es la razón por la que mi familia está muerta, y yo fui transformado y maldecido como lo hice, ¿verdad? Ella habló y luego Alpa pasó a explicar sobre el culto de diabolos y me pregunté si debería hacer un folleto o algo sobre ellos. Yo también quiero un nuevo nombre, entonces, ¿puedes darme un nuevo nombre, entonces? Preguntó en voz baja mirándome con sus ojos azul oscuro y me doblé al instante al verlo. Está bien, tu nombre es Z, y compartes el mismo apellido que el resto con tu apellido Eva. Dije acariciando su suave cabello rubio y cuando mis dedos comenzaron a rascarse detrás de sus orejas de gato, ella comenzó a ronronear y caí en un poco de estupor cuando sus lindas acciones hicieron que mi mente se fuera a la cuneta. Las orejas esponjosas son peligrosas para Jaque, Beta siseó con Alpa frunciendo el ceño al verlo, y no pude evitar echarme a reír al ver a nuestro grupo de fieras en la mesa de la cena. Oh, ustedes chicas son tan preciosas. Sonreí mientras Alfa y Beta parpadeaban como me dirigía a ellos y, al ver que terminaba mi cena, me estiré y me levanté. De todos modos, chicas, descansen un poco, ya que mañana va a ser interesante, apuesto. Y Beta, quiero que intentes hacer un contrato con Baldur mañana, ya que él es un dios justo y equitativo por lo general, además, creo que sus dominios pueden ayudarte a defenderte desde la distancia. Hablé y Beta mordió los labios con un ligero miedo, ya que Alfa le había hablado de su contrato con Hécate y sabía que estos dioses eran aterradores y que no había que meterse con ellos en absoluto. Entonces, después de hablar un poco más con las chicas y decirles buenas noches, me fui a mi habitación mientras las chicas iban a su habitación compartida que tenía un montón de literas para las que Alpa me pidió que transmutara cuando reclutara a un montón de personas. Honestamente, no sé si fue porque sabía que los miembros de la secta eran sectarios reales que querían traer el apocalipsis al mundo, sus formas monstruosas o simplemente ser Isekai que me había cambiado, pero cuando mi cabeza golpeó las almohadas. Rápidamente me quedé dormido sin pesadillas horribles ni nada mientras mi cuerpo cansado casi se derretía en mi colchón. Aún mejor, cuando los vientos fríos que venían de la ventana agrietada me hacían temblar, tenía una almohada grande con una especie de apéndice esponjoso que salía de ella para acurrucarme, así que pude dormir tranquilamente durante toda la noche. Pero cuando me desperté y vi el cabello rubio acurrucado en mis brazos, me congelé al pensar que Alfa se había colado en mi cama, pero mientras parpadeaba para perder mi sueño, vi que había demasiado cabello rubio y de hecho era la larga y esponjosa cola dorada de Z la que estaba enroscada alrededor de nuestras formas mientras Z yacía sobre mi pecho. Z. Dije suavemente, empujándola y con un fuerte crujido escuché que mi puerta se abría con los ojos de Z abriéndose de golpe cuando Alpa entró en la habitación y se congeló al ver que Z estaba acurrucado entre mis brazos. Te lo juro, se coló en mi cama cuando yo estaba dormido. Dije irónicamente y Alpa se quedó inexpresiva mientras sus ojos movían de un lado a otro entre Z y yo, que había enterrado su rostro bajo mis sábanas para evitar la mirada de Alpa hacia ella en particular. Oh, ya lo sé, Jaque. Fui yo quien la acompañó al baño anoche, pensé que solo necesitaba un poco de privacidad y volví a la cama, pero parece que decidió aprovecharse de que anoche bajé la guardia y me concentré en Beta en la que pudo colarse aquí. Alfa habló con frialdad mientras miraba la pila ahora temblorosa sobre mi pecho. Está bien Alfa, no hay necesidad de intimidar al gatito. Entonces, Z, ¿por qué estás en mi cama? Pregunté irónicamente y vi que sus grandes orejas de gato se endurecían y se ponían de pie, lo que empujaba las mantas que se echaba sobre la cabeza para dejar al descubierto su rostro. Eres el más fuerte. Vengaste el asesinato de mi padre. Estás caliente. ¿Y me sentía solo? Enumeró las razones, luego inclinó la cabeza hacia un lado confundida y me recordó cómo los bestias eran muy diferentes de los humanos y elfos de este mundo. No eran exactamente estúpidos, pero eran mucho más simples de mente y cuando deseaban algo, por lo general lo hacían a menos que alguien más fuerte los frenara. Pero su cabeza inclinada y su ligero ronroneo cuando comencé a rascarme reflexivamente detrás de sus orejas de gato me hicieron mirar a Alpa y hablar. Eso es todo, Z es ahora la almohada designada para acurrucarse. Dije con rectitud. Alpa respiró hondo visiblemente antes de negar con la cabeza.
Haz lo que desees, Jake, estaré en la ciudad con Z para recoger algunos suministros y ver cuál es el consenso de la ciudad sobre las travesuras de anoche. Dijo intencionadamente haciendo que Z gimiera mientras rodaba fuera de mí como la gata descontenta que era. ¿No podrías irte más tarde, Alpha? Los trenes no llegarán al puesto de avanzada hasta dentro de un par de horas más. Z se quejó, pero luego gritó cuando Alpha arrastró a la gatita fuera de mi habitación pellizcando una de sus orejas esponjosas. Y así es como Alpha va a establecer el dominio sobre estas chicas. Pensé irónicamente mientras yo mismo me levantaba de la cama con un gemido mientras me preparaba para tratar de ayudar a Beta a hacer un contrato con el dios Baldur. Esperemos que la reunión salga bien y que la bendición que reciba sea útil. Unos minutos más tarde, después de darme una ducha rápida y tibia con un poco de agua, transmuté, salí a la iglesia y vi que Beta ya estaba de pie frente a la estatua de Baldur. ¿Estás listo, Beta? Pregunté en voz baja mientras le pasaba un brazo por los hombros para darle un suave abrazo lateral mientras estaba a su lado y también miraba hacia la estatua de Baldur. Beta asintió suavemente y se volvió hacia mí con mi brazo deslizándose de su hombro para levantarme frente a ella junto con mi otra mano. Está bien, sostén mis manos para que pueda convertirme en la conexión entre ustedes dos. Solo sé respetuoso y deberías estar bien. Le aconsejé, ya que Alpha fue un poco grosera en lo directa que fue con Hécate y, en lugar de ser bendecida, fue maldecida con cosas que, de hecho, podrían joderla con el tiempo si sus sentimientos cambiaban por mí, por ejemplo. Cuando nuestras manos se conectaron y sentí sus delgados dedos cerrarse sobre el dorso de mis manos, sentí que mi conciencia era atraída hacia adentro, al igual que cuando actué como intermediario para que Alpha conociera a Hécate. Luego, cuando mi mente se hundió en la oscuridad, sentí que algo se acercaba a mí y, en lugar de hundirme en un estupor como la última vez, volví a esa conexión, y sentí la pura fuerza que provenía de la conexión y supe que era Heracles, así que con un encogimiento de hombros mental seguí la conexión hasta que escuché lo que sonaba como fuego crepitante, así que abrí los ojos a lo que tenía delante. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba en una especie de templo bastante natural con las paredes siendo una especie de granito con una gran cantidad de enredaderas e incluso algún árbol que se desprendía de las paredes. Pero a medida que contemplaba el entorno natural, me di cuenta de que las vides eran vides de uva u otras vides que producían alimentos y lo mismo con los árboles que rompían las paredes. Porque todos ellos eran también árboles frutales. El dominio de cornucopia. Murmuré cuando me di cuenta de que todos los alimentos estaban relacionados con esa parte de los dominios de Heracles y, en respuesta a mi murmullo, escuché una risa profunda y reverberante que sacudió la sien. Al final del templo, sentado en el trono al fondo de la sala, había una montaña de un hombre. Tenía la piel más oscura y cenicienta, el pelo largo y negro que le caía por la espalda en zarcillos puntiagudos, y sobre su espalda había una melena de león, y en la parte delantera de su falda escocesa había una placa del Cerbero que era como una hebilla de cinturón o algo así. Bienvenido a mi templo, heraldo de los dioses, ahora hablaremos de por qué confías en la magia cobarde y no en la fuerza de tus brazos para aplastar al mundo y a tus enemigos en pasta para que no puedan regenerarse. Heracles rugió sacudiendo la sien y sentí que mi cuerpo se iba a desmoronar mientras sus ondas de voz eran como la onda expansiva de una bomba chocando conmigo. Capítulo 7. La idea de Heracles sobre el entrenamiento físico y mental era la misma, pero una versión mucho más extrema de las enseñanzas de su maestro Quirón. Porque resulta que cuando un gigante de más de 4 metros de altura te agarra y literalmente te retuerce las tripas y los órganos cuando te retuerce en sus manos, aprendes muy rápido a lidiar con el nivel de fuerza en el que se controlaba y nos molestaba con trucos como Baldur o la bendición de Hécate. La regeneración de esos monstruos. Solo necesitabas aplastarlos con ese palo de tungsteno que hiciste. Si apilas sus formas regeneradoras una encima de la otra y sigues aplastándolas en una pasta uniforme, sus almas se romperán antes que sus cuerpos. Heracles rugió enseñándome cómo podría haber lidiado con esos miembros del culto mientras casualmente me golpeaba con la espalda a través de un grueso pilar de mármol que hizo que mi espalda y mis costillas se rompieran en papilla como una escultura de plastilina arrojada desde la parte superior de un estacionamiento. Levántate. No morí cuando la hidra me cubrió con su sangre tóxica, unos restos y su volumen después de que le corté cientos de cabezas. Continuó gritando mientras pisoteaba hacia mí y, en respuesta, recurrí a la bendición del dios de las fortalezas sobre mí que me dio.
Y así, mi cuerpo se arqueó con un relámpago carmesí, con mis ojos haciendo lo mismo que el tiempo casi invirtió sobre mis heridas, reformando limpiamente mi cuerpo debajo del cuello. Bien. Tu bendición de la mano de los dioses se ha desbloqueado, pero tu insignificante cuerpo mortal solo te permitirá regenerar una sola vida una vez al año en el mejor de los casos, entonces, es mejor que te acostumbres a morir aquí en el entrenamiento antes de que te asesinen en el mundo real, jaja. Heracles se rió con orgullo de mis logros después de aparentemente entrenar con él durante las últimas 3 horas. Resulta que Heracles, la llamada bendición simple que me dio, no era solo una sintonía general del cuerpo en un super soldado, básicamente. No, recibí una versión modificada de su propio cuerpo que era el semidios más fuerte que caminaba por la tierra sin excepción, y que incluía las manos de Dios que significaban sus labores, lo que le permitía ascender a la divinidad y unirse a los olímpicos al lado de su padre. Y para desbloquear la esencia de la mano de Dios, naturalmente tuve que morir primero. Así que, en nombre de entrenarme en las formas de no ser una perra maricón en palabras de Heracles, me golpearon en la sien con las únicas supuestas trampas que permitió fue la transmutación de Hécate de las armas que podía usar contra él. Un montón de cosas buenas que hicieron cuando incluso las armas hechas de osmio y otros materiales super pesados y tóxicos lo jodieron todo contra él y simplemente se rompieron o se doblaron sobre su carne aparentemente impenetrable cuando realmente pude recibir un golpe. Vete a la mierda, maldije mientras rodaba de nuevo sobre mis pies y cuando el gigante de un hombre se acercó a mí, usé su propio bulto masivo para escapar mientras pateaba su pecho 2 veces en una voltereta hacia atrás enviando el tacón de mi bota a su barbilla, pero el hombre solo recibió un golpe en la barbilla cincelada como si no fuera nada, ya que en lugar de aturdirse me agarró la pierna y gemí mientras me levantaba el aire y luego mi mundo volvió a ser dolor cuando me estrelló contra el suelo por la pierna mientras intentaba apuñalar sus manos que sostenían mi pierna con algunas de las dagas ultrafinas y afiladas que transmuté antes. Sí. Araña cada centímetro de vida y nunca te rindas y aceptes tu muerte, Jaque. Heracles me animó mientras me arrojaba cuando le clavé una hoja de afeitar debajo de la uña, lo que en realidad parecía causarle un poco de dolor o tal vez me estaba tomando el pelo. Vete a la mierda. Escupí mientras me ahogaba literalmente en la sangre que llenaba mis pulmones perforados, pero incluso mientras me agachaba bajo uno de los golpes de Heracles que buscaba golpearme la cabeza de los hombros, y él realmente podía hacer eso como aprendí de la manera más difícil. Esperaba desesperadamente que Beta lo estuviera pasando mucho más fácil con Baldur, ya que probablemente todavía estaba en nuestra comunión, de lo contrario, ya me habría despertado y escapado de este horror. Pon toda tu fuerza en tu puñetazo, Jaque. No golpees a tu oponente, golpea a través de la montaña detrás de ellos. Heracles siguió aconsejándome y cuando uno de sus puñetazos aterrizó en mi hombro supe que ya no tenía una cavidad en el brazo, ya que la agonía llenó mi mente. Por otro lado, Beta se lo estaba pasando de maravilla ya que Baldur hacía honor a su nombre como el más bello y querido de todos los Aesir nórdicos. Lady Beta, relaja los brazos y cuadra los hombros así. El dios habló suavemente mientras dirigía suavemente a la joven elfa sobre cómo proyectar pequeñas lanzas de luz para que pudiera usarlas como flechas para el arco divino que Baldur le regaló a la niña para que se convirtiera en su acólita en el mundo de los mortales. Después de que Beta siguiera las instrucciones de Baldur y enviara con éxito un trío de grandes flechas de luz al objetivo en el rango del templo de Baldur que tenía la forma de una casa comunal vikinga, Baldur aplaudió con orgullo sus pálidas manos de obra de arte. Bien hecho, Lady Beta. Ahora retirémonos para volver al arte de festejar adecuadamente y luego te enseñaré cómo trabajar la destreza de tu mano con un poco de pintura. Mientras escuchamos a los pájaros nórdicos cantar sus canciones. Dijo Baldur con elegancia mientras caminaba con su ropa real forrada de piel y su capa detrás de él. Sí, Lord Baldur. ¿Puedes mostrarme cómo hacer pequeños cuchillos ligeros para que pueda esculpir con madera y hacer esas runas que explicaste también? Preguntó Beta con seriedad y Baldur sonrió indulgentemente antes de darle unas palmaditas en la cabeza. Oh, claro querida niña, eso no es una prueba en absoluto. Ahora ven, te prometo que la receta de Cladcaca de mi madre es algo que nunca igualarás en tu vida mortal. Baldur habló mientras ayudaba a la Beta a elegir un abundante plato de comida nórdica, así como un vino suave que no afectaría la mente de la chica. Espero que Jaque se esté divirtiendo con Lord Heracles y probando esa comida griega que mencionaste. Dijo Beta emocionada antes de continuar mientras temblaba de alegría por el sabor del pastel de chocolate como café que Baldur recomendó.
Cuando Baldur fue a tomar un trago de su propio vino, mucho más fuerte, tuvo que mantener la compostura y evitar atragantarse con el vino, ya que aunque el pequeño reino de bolsillo de cada dios estaba bien asegurado para la privacidad del ocupante, no se necesitaba un dios médico para ver cómo el cuerpo y el alma de Jake se destrozaban repetidamente de la manera precisa para llevar la teoría de los huesos rotos a sanar más fuerte que antes al cuerpo de Jake. Sí, está aprendiendo mucho de Heracles, dijo Baldur secamente en su taza, para que su respuesta no preocupara excesivamente a su acólito. Creo que podemos continuar con nuestras lecciones después de nuestra comida, otro día, ya que el entrenamiento de Jake con Heracles probablemente haya sido algo extremadamente extenuante, así que sería mejor si tuvieras la fuerza para ayudar al apóstol a descansar un poco y velar por él. Baldur dijo más seriamente cuando se dio cuenta de que, aunque Jake estaba siendo exprimido y muriendo dentro de su alma, en realidad no lo estaba matando, aunque en realidad estaba haciendo un daño menor a su alma. Y tal cosa sería terrible para su progreso si su alma tuviera que tardar años en recuperarse, lo que también ralentizaría la acumulación de poder para su propio poder divino, así como Hécate, ya que Baldur podía sentir a Hécate hirviendo en su rincón del llamado Panteón de Gaia al quedarse sola. Beta gritó. Le agradezco sus lecciones, Lord Baldur, ¿cómo me voy?, preguntó y Baldur se rió entre dientes por lo puros que eran los pensamientos del elfo, ya que era completamente evidente que incluso frente a la belleza de Baldur, como corresponde al dios nórdico de la belleza masculina, todavía estaba obsesionada con Jake. Baldur simplemente saludó a la chica de cabello blanco, y ella se rompió en polvo cuando su conciencia fue enviada lejos de su reino y luego un rugido de furia sonó cuando la conciencia de Jake también fue sacada del reino de Heracles y Baldur se rió alegremente mirando a través de su propio reino mientras el reino de Heracles temblaba ante el dios de las fortalezas enfurecido por sus lecciones interrumpidas. Pero la risa jactanciosa de Baldur se detuvo instantáneamente cuando un borrón se abrió paso con la fuerza pura de su reino y voló a través del vacío entre reinos y se estrelló contra y a través de las barreras de su propio reino. Impotente, Baldur manifestó sus propias espadas cortas dobles hechas de luz blanca pura mientras Heracles se levantaba de las paredes de madera destrozadas de su largo templo casa. Pequeña mierda brillante. Terminaste mi entrenamiento con el apóstol. Heracles rugió antes de cargar contra Baldur, quien solo sonrió irónicamente y preparó sus armas para luchar contra uno de los dioses físicamente más fuertes del panteón griego, si no el que más. Uf. Gemí de agotamiento mental mientras me tumbaba boca abajo en el suelo de mármol de la iglesia cuando Beta volvió en sí de su propia comunión con el dios Baldur. Jake, ¿estás bien?, Beta gritó al ver que estaba sangrando por la nariz y los ojos, pero le hice señas para que se alejara mientras me dejaba caer en el suelo, realmente incapaz de rodar sobre mi espalda, ya que sentía como si mi mente estuviera asfixiada por un manto de agotamiento junto con mi propio cuerpo lastrado por varias mantas pesadas. Beta, ¿puedes llevarme a la cama?, dije débilmente mientras dejaba de luchar contra el agotamiento de mi cuerpo mientras Heracles me daba cuerpo. Si alguien merece un poco de lástima y que me arrastren a la cama soy yo. Luego, Beta me volteó suavemente para que pudiera ver lo que me pasaba y, al ver cómo sangraba por la nariz y los ojos, comenzó a hacer los primeros auxilios que sabía, que comenzaron con ella levantándome de las axilas y arrastrándome a la cama y luego levantándome cabeza para detener el flujo de sangre. ¿Debería prepararte un poco de sopa o algo así?, Beta se ofreció, pero negué con la cabeza y gemía al sentir que mis cuellos rígidos se agrietaban como si todo el entrenamiento se hubiera hecho dentro de mi alma. De alguna manera, también se tradujo en trabajar en mi cuerpo. No, creo que solo necesito descansar un poco. Calmé a Beta mientras hacía lo mejor que podía para simplemente relajarme en las almohadas y, con suerte, descansar un poco para que mi cuerpo pudiera sanar antes de que las consecuencias de mi espectáculo de luces de la noche anterior me alcanzaran. Está bien, voy a acostarme en este sofá y leer, así que todavía puedo vigilarte, dijo Beta con firmeza y quise arrullar lo adorable que se veía mientras levantaba las manos como si fuera a obligarme a quedarme en la cama. Pero de ninguna manera me estaba levantando cuando sentí que mi alma gritaba de agonía junto con mi cuerpo en cada movimiento más allá de la respiración. Un par de minutos más tarde, mientras tenía los ojos cerrados y simplemente contaba cada una de mis respiraciones para, con suerte, adormecerme, ya no tenía que preocuparme por flexionar las manos o los brazos de manera incorrecta y enviar un dolor punzante de agonía a través del cuerpo. Escuché a Beta toser y traté de llamar mi atención. ¿Qué pasa, Beta?, pregunté en voz baja.
La comunión con Lord Baldur fue bien y recibí una versión más simple de su proyección de luz que es más fácil de usar en una escala más pequeña. Además, Lord Baldur fue muy amable y me habló de los dioses nórdicos y me dio de comer algo de comida autóctona con un pastel súper delicioso para acompañarlo. Dijo Beta emocionada y quise poner los ojos en blanco ante su emoción. No estaba celoso de que pudiera pasar 3 horas con un caballero dios nórdico que respetuosa y gentilmente le enseñó cómo usar su bendición, de nada. Ok, estaba jodidamente celosa, y quería darle un uoji al suave cabello blanco de Beta para dejar salir mi frustración, pero ella era demasiado linda para lastimar de esa manera. Me alegro de que tengas una bendición más fácil de usar que la de Alpa. Simplemente no te quedes atrás, ya que Alpa ya tiene un control de maná casi perfecto para aumentar sus propias habilidades físicas. Le advertí antes de gemir de dolor y volver a hablar. Está bien, déjame tomar una siesta un poco, solo despiértame si Alpa y Zeta regresan. Hablé cansadamente mientras cerraba los ojos. Muy bien, te cuidaré, Jake, solo descansa por ahora. Beta dijo mientras arrojaba suavemente una manta delgada sobre mi cuerpo que no me pesaría mientras me quitaba los tenis interiores, ya que los pisos de mármol estaban demasiado fríos para correr en calcetines y no quería dejar rastro en la suciedad del exterior que en realidad tendríamos que limpiar. Después de preocuparse por mí durante un minuto, se retiró para que finalmente descansara un poco y, con el conocimiento de que me iba a quedar un poco solo, finalmente pude cerrar los ojos y mi mente cayó en la inconsciencia. Alpa estaba irritada, no, estaba muy frustrada, ya que ni siquiera media hora después de sus conversaciones con Okun Kageno, que estaba empezando a ver su versión de las cosas sobre el culto de diabolos, fueron interrumpidas por personas a las que sabía que tenía que tratar con guantes de seda si podía derrotar al líder en cuestión para empezar. La princesa Iris y Alexia de Midgar, el apóstol les ha mencionado a ustedes dos, pero no pensé que las vería tan pronto. Alpha habló irónicamente mientras las dos princesas y los caballeros que las acompañaban llenaban la habitación con los caballeros de pie contra las paredes. Lo que más confundió a Alpha fue cómo la princesa Alexia tenía varios moretones en la cara y claramente caminaba con un poco de cojera a pesar de sus claros intentos de proyectar un comportamiento noble. Así que nos conoces y, sin embargo, ¿no consideraste oportuno anunciarte a ti mismo y a tu presencia dentro del reino? La princesa Iris presionó a Alpha, quien sutilmente colocó una mano sobre el regazo de Zeta, quien estaba sentado detrás de ella, mientras Alpha veía por el rabillo del ojo que el pelaje de su tupida cola sobresalía cuando los instintos de Zeta la ponían en un sentido de huida o lucha. No, solo me he convertido a la fe de mi señor en el último mes más o menos. Nuestro clero ni siquiera ha abandonado las tierras de Lady Kageno, ya que ni siquiera tenemos suficiente gente para predicar, así que mi señor no vio ninguna razón para ir a la capital. Dijo Alpha cediendo al liderazgo de Jake y haciendo que Iris retrocediera como si presionara. La haría parecer una tirana exigiendo por qué una persona inferior no se apresuró al Palacio Real para anunciar la apertura de una tienda o algo así. Dijo Alexia atrayendo la atención de Alpha hacia ella y vio más allá de los moretones superficiales que la atravesaba, que era bastante atractiva con su pequeño cuerpo y su cabello plateado más corto. Nosotros, como representantes de la familia real, fuimos enviados aquí para ver las posesiones de esta iglesia debido a la naturaleza de los rumores de que la iglesia en realidad realiza milagros sin sutileza. Dijo Alexia sin siquiera mirar a su hermana, lo que hizo que Alpha se preguntara si había algún tipo de mala sangre entre ellos o algo así. Pero en todo caso, no quería que esta princesa Iris conociera a Jake en absoluto, ella era literalmente su tipo. En realidad, era una mujer adulta y tenía los grandes pechos a los que Jake también parecía prestar atención. Alpha pensó con disgusto mientras se enfocaba más en la pequeña princesa Alexia que era mucho más atractiva a sus ojos. Sí, el apóstol de nuestra fe ha sido fuertemente bendecido por los dioses dentro del panteón de nuestras religiones y, por lo tanto, se ha propuesto bendecir a las personas que acuden a él en busca de la ayuda que tanto necesitan, así como sanar en general a la gente del pueblo cuando cometen un error y terminan lastimándose a sí mismos. Alpha explicó irónicamente con la princesa Iris levantando una ceja mientras se ponía de pie. Bueno, en ese caso, me gustaría conocer a tu apóstol después de que intercambiemos cumplidos con Lady Kageno después de que irrumpimos tan groseramente en su territorio. Iris Midgar habló respetuosamente con el varón de pelo negro de estas tierras. Oh, princesa Iris, no es un insulto en absoluto.
Si tienes deberes más importantes, no te retendré en asuntos insignificantes. De hecho, me encantaría acompañarlos con mi hija, ya que me gustaría que el señor apóstol la revisara para ver si tenía algún problema después de su última curación. Okun habló apresuradamente, ya que ella, una humilde varona, no se atrevía a apartar a una princesa de sus deberes en su territorio. Mientras las princesas y el noble anfitrión hacían tópicos para excusarse de las nobles tradiciones, Zeta se inclinó hacia Alpha y susurró sutilmente. Lady Alpha, uno de los caballeros, huele a corrupción, como lo describió Lord Jake. El agarre de Alpha por encima de su rodilla, bajo su bata brumosa como se tensó mientras ocultaba su expresión mirando hacia la escuela, su mirada mientras asentía sutilmente para que Zeta supiera que escuchaba y entendía sus palabras. Ah, y esa túnica. Iris habló mientras miraba a Alpha. ¿Es algún tipo de artefacto? Continuó preguntando mientras miraba la túnica claramente mágica que llevaba Alpha. Más o menos, era un regalo por sobrevivir, conocer y adquirir un contrato con la diosa de la magia Hécate. Dijo Alpha sin rodeos, haciendo que Iris levantara una ceja en señal de interés. Debido a que todos los artefactos tenían literalmente miles de años de antigüedad, ya que los secretos para hacerlos se habían perdido en el tiempo y hoy en día, ahora se consideraban reliquias y solo los mejores y más brillantes tenían esperanzas de trabajar en ellos, ya que el funcionamiento del sistema mágico completamente desconocido que conformaba el uso de artefactos era más una forma de arte en este punto. Entonces, ¿podrías conseguir más de ellos? Preguntó la princesa Iris emocionada, y la cara de Alpha se torció ante la idea de pedirle a Lady Hécate que hiciera docenas, si no cientos, de esas túnicas y cómo la diosa lo tomaría como un insulto. Lady Hécate, es muy emotivo. Alpha dijo lo más uniformemente que pudo y vio que la cara de Iris se volvía divertida al entender lo que Alpha estaba insinuando. No creas que el oro u otros medios mundanos la convencerán, ya que es más probable que te convierta en un cuervo o en un guerrero no muerto reanimado para sus ejércitos. Alpha le advirtió. Un montón de tonterías parloteando sobre una diosa que ni siquiera existe. Uno de los caballeros en la parte de atrás escupió claramente cansado de este tira y afloja y Alpha sonrió mientras sombras oscuras llenaban la habitación. Insulta de nuevo a la diosa a la que estoy contraído y perderás tu piel y no solo tu ropa. Alpha le habló en voz baja al hombre que, en la fracción de segundo, Alpha llenó las habitaciones de sombras, se despojó por completo de su armadura y armas, dejándolo solo vestido con su ropa interior. Ahora bien, yo no soy el apóstol de mi fe. Admito plenamente que es más sociable y agradable, así que antes de que se digan otras palabras desafortunadas y causen problemas. Mi compatriota y yo nos iremos a la iglesia. Cuando estén listos para conocernos, todos son bienvenidos a unirse a nosotros para hablar y ver sus milagros de primera mano. Dijo Alpha mientras ella y Zeta pasaban junto a las silenciosas princesas que la estaban estudiando mientras salía de la habitación. Un minuto más tarde, después de que las dos chicas rubias salieran de la habitación, Iris ocultó su ceño fruncido mientras miraba a Lady Cágeno. Señora Cágeno, por favor, haz que los sirvientes acompañen a mis hombres a algunos aposentos para que descansen. Necesito hablar con mi hermana unos minutos. Dijo respetuosamente y Okun asintió mientras aplaudía a las sirvientas que entraban para escoltar a los hombres, incluida la que fue desnuda mágicamente por la manipulación de la sombra de Alpha. Una vez despejada la sala de reuniones, Iris suspiró mientras se giraba en su asiento para mirar a su hermana Alexia. Alexia, ¿te importaría compartir tus pensamientos sobre esa niña elfa? Alexia frunció el ceño mientras miraba a su hermana hasta que un par de minutos de silencio incómodo mientras Iris esperaba, la princesa de cabello plateado finalmente habló. Supongo que estaba reservada por algo. Aunque la forma en que parecías tan interesado en su capa puede haber jugado un papel. Como probablemente tenía miedo, lo robaras en nombre de la familia real o algo así. Dijo Alexia secamente, haciendo que los ojos de Iris se contrajeran al ver cómo las palabras de su hermana la pintaban como una especie de bandida común o algo así. Uf, no lo quise decir de esa manera. Iris murmuró irónicamente mientras lanzaba una mirada de exasperación a su hermana, quien solo miró hacia otro lado, dejando a Iris frustrada por cómo todavía estaban tan distanciadas. Está bien, la compensaré o algo así. De todos modos, creo que deberíamos ir al encuentro del apóstol de esta nueva religión más temprano que tarde. Desafortunadamente, los hombres que traje todavía están verdes y no puedo evitar sentir que dirán algo más grosero y causarán problemas. Iris habló y Alexia asintió sorprendentemente.
Sí, cuanto antes nos encontremos con este farsante con algún artefacto extraño y lo expongamos como tal. Cuanto antes pueda volver a la capitanía, estaré en el carruaje cuando estés listo y termines de jugar con tus caballeros. Dijo Alexia mientras ajustaba su espada que estaba atada a su costado mientras salía de la sala de reuniones. Eso sería todo por hoy, gracias por escuchar, díganme qué opinan, gracias por su apoyo, y espero que siga así, nos vemos en un próximo video, adiós.